regresó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? El Señor les bendiga. En este martes 19 es un placer poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes por este medio, esperando que sea de edificación para todos los que lo ven y lo escuchan. Es tiempo de la palabra de Dios y el tema de hoy que tenemos es la fe y el amor nos motivan. La fe y el amor nos motivan. Y voy a leer el pasaje de que está en Lucas capítulo 5 del 17 al 25. Dice la palabra de Dios en Lucas 5 del 17 al 25, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y andaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas a Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La fe y el amor nos motivan. Ayer hablamos acerca de esto, de que debemos de tener, o que vimos que tenemos una fe maravillosa, una fe valiosa. Vimos ayer que nos fue dada, y dijimos que si juntásemos la fe y el amor, nada podría detenernos para hacer el bien y hacer las cosas o las obras que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Así de que no hay excusa, tenemos la fe y tenemos el amor de Dios. Mire, una de las cosas que debemos de hacer con esa fe y ese amor, la fe para con Dios y el amor hacia el prójimo, hacia el necesitado, es que debemos de ayudar a los que están en necesidad, en tiempos de angustia, como los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Mire, mucha gente el día de hoy está en los hospitales enfermo, ¿sí? Por las características tan contagiosas y mortíferas de la enfermedad, estos pacientes están luchando solos dentro de los hospitales, ¿sí? Porque no pueden recibir visitas, porque no pueden recibir palabras de aliento, y se avientan así por muchas semanas, ¿sí? Pero también afuera podemos ver que las familias de esas personas están inclusive quedándose a dormir en la calle, en camas de cartón, haciendo solamente poniendo unos cartones ahí a la intemperie, ante las inclemencias del tiempo, ¿sí? Sin saber muchos de ellos si su paciente saldrá con vida o no. Debe de ser tristísimo estar en esa situación. Afuera de los hospitales es terrible eso. Algunos sin poder comer, horas y horas ahí, donde todo el día estando ahí esperando a que siquiera les den una respuesta o una información acerca de su paciente. Ante este panorama, déjeme decirle que hay gente que se ha movido a hacer algo. Hemos visto algunas personas, sobre todo en la Ciudad de México, lo hemos visto por los videos, por las noticias, que hay gente que les lleva comida, que les lleva agua, que va a darles una palabra de aliento, gente de las iglesias, y también dentro de los hospitales hay personas que están saliendo a dar información, a llevarles palabras de aliento a los familiares, y viceversa también a los que están dentro del hospital. Inclusive estaba viendo el otro día que en un hospital están haciendo lo que le llaman videollamadas por medio de la tecnología, como lo estamos haciendo el día de hoy. Pues el familiar se puede ver el rostro de su familiar dentro del hospital, y decirle algunas palabras
Algunos inclusive sin poder, de los que están internados, no pueden ni siquiera hablar por la cuestión de la enfermedad, porque empiezan a toser, porque les cuesta trabajo respirar. Pero cosas tan sencillas pueden hacer la diferencia. ¿Y por qué se hace? Por amor al prójimo, por la fe que tenemos en Dios y el amor que tenemos al prójimo. Mire, en el texto que acabamos de ver en Lucas 5, nos enseña de que como cristianos debemos de ayudar a la gente motivados por la fe y el amor. Por la fe y el amor. La fe, primero que tenemos que tener es que el Señor puede salvar, puede sanar, puede ayudar. Y el amor a las personas. Porque mire, yo puedo tener fe y no tener amor y no sirve de nada. Lo que ya lo hemos visto, que dice en 1 Corintios 13:2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Y también ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Es como decir, la fe sin hacer lo correcto, sin motivarnos a ayudar a los demás, es inútil, es una fe muerta. Así pues que podemos entender que la enseñanza para el día de hoy es que Dios nos ha dado la fe y el amor, por tanto debemos de ponerlo en práctica, ¿sí? A cada instante, en cada momento. El texto bíblico nos enseña que pongamos en práctica la fe y el amor. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica y demostrar la fe y el amor? Pues lo primero que tenemos que hacer es debemos de entender que la fe y el amor nos muestra la necesidad. Es decir, que nosotros podemos ver necesidad donde antes éramos indiferentes. No nos interesaba absolutamente nadie. En este caso podemos ver en el relato que vimos en el texto bíblico, que había un hombre que era paralítico. Podemos entender que no era un niño, ¿verdad? Que era un adulto. Pues si hubiera sido un niño, su padre lo hubiera tomado y lo hubiera llevado con el Señor Jesús, o su madre. Pero podemos entender que era un adulto. No se nos dice la escritura cuánto tiempo este hombre había estado paralítico, pero se presume que era de nacimiento. Sin embargo, y esto aquí es donde debemos de entender cómo podemos nosotros hacer lo correcto, motivados por la fe y el amor, es que había personas que fueron motivados a ayudarlo, a actuar en consecuencia. He conocido personas que han gastado fortunas por ver que sus seres queridos sean sanados y los han llevado a un montón de lugares sin esperar nada, más bien sin obtener nada, ¿verdad? Porque pues solamente se gastan el dinero y al final el paciente muchas veces no es sanado, o otras veces sí, ¿verdad? Vemos resultados positivos. Pero quizás a este hombre se le hizo la lucha, se le llevó a lo mejor con los doctores, probablemente se gastaron grandes cantidades de dinero para que él pudiera caminar, o tal vez como vieron que así nació, pues ya ni siquiera le hicieron la lucha. Pero un día escucharon que había un hombre que estaba haciendo milagros, y ese era Jesús. Y la fama de Jesús seguramente llegó a sus oídos, a su lugar. Y más maravilloso pudo haber sido que ellos supieron que Jesús había llegado a la aldea, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicieron? Vamos a llevarlo. Se demuestra ahí que esas personas tenían amor por esa persona, que en realidad les interesaba, porque quizás hubieran dicho, vino el Señor, o va a venir el Señor, ¿y qué tiene, verdad? Pues no tenemos interés en hacer nada, pero vieron y entonces aprovecharon la oportunidad. Entonces, este hombre por sí solo no podía ir a donde estaba el Señor, pues nunca había caminado, tampoco se podía arrastrar, ni había carritos como ahora hay, eléctricos, ni nada. Necesitaban de la ayuda de otros, dependía de sus familiares, dependía de sus amigos, y dependía de que sus familiares y amigos tuvieran esa fe y ese amor y buena voluntad para poderlo llevar. Porque si no hubieran tenido fe, no lo hubieran ni siquiera intentado. Y si no hubieran tenido amor, aunque hubieran tenido fe, si no hubieran tenido amor, pues hubieran sido indiferentes. ¿Sabes qué? Pues arréglatelas tú solo. Hoy podemos ver donde quiera que usted voltee, donde quiera que usted vaya, podemos ver a personas que tienen necesidad, personas que tienen necesidad económica, que tienen necesidad de salud, pero sobre todo que tienen necesidad de Dios. No podemos quedarnos indiferentes.
Nosotros debemos ayudar motivados por la fe y el amor. La fe con Dios, para con Dios, y el amor al prójimo. La fe y el amor nos mueve a misericordia. Mire, nos mueve a tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Porque mire, la misericordia se manifiesta ayudando al necesitado. Es decir, que vemos su necesidad y actuamos en consecuencia. Es más que un sentimiento de simpatía, de decir, pobrecito, pues sí, me conduele, sino que es la misericordia nos motiva a hacer las cosas. Eso sucedió con nuestro Señor, que Él vio nuestra necesidad, que necesitábamos de un Salvador, y dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Entonces, la misericordia es tener compasión por los que sufren, que nos impulse a ayudarlos o aliviarles o mitigarles un poco su dolor. Y quizás nosotros no somos doctores, no podemos hacerlo, pero conocemos o sabemos quién puede ayudar en un momento determinado. Pero lo que sí sabemos y conocemos es de la misericordia de Dios, y que Dios puede transformar vidas. Hoy en día aún no ha sido aún determinado su poder, sigue actuando, al contrario, sigue actuando en cada uno de nosotros, aquellos que tienen fe. Entonces, si veo la necesidad, actúo en consecuencia. Veamos el caso del buen samaritano. Sabe la historia, ¿sí?, de un hombre que fue asaltado, fue golpeado y fue dejado por muerto. Y pasaron varias personas por ahí y lo vieron en su necesidad. ¿Y qué hicieron? Fueron indiferentes. No les importó, siguieron su camino, estaban más preocupados por otras cosas, estaban más, podemos decirlo, motivados a seguir con sus vidas, a suplir sus propias necesidades, que ayudar a este hombre. Pero un hombre que era samaritano, dice Lucas 10:33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y él viéndole, fíjense, o sea, vio su necesidad, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sí? Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos fue movido a misericordia?, dice el Señor. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Jesús nos dice que nosotros tenemos que tener misericordia de los demás. No solamente sentir pena o compasión, sino motivarnos a ayudar al necesitado. La fe y el amor nos mueve a misericordia, a ayudar al desvalido, al necesitado, al que está en problemas, al que está en dificultades. Y el Señor dice que cuando veamos que alguien tiene necesidad, hagamos lo mismo. Si tengo amor por el prójimo, eso me debe de impulsar a llevarles a que conozcan a Jesús, a llevarles a que vean lo que el Señor puede hacer. ¿Cuántos drogadictos, cuántos alcohólicos, cuántos que andan metidos en situaciones que quisieran salir adelante y no saben cómo? Pero usted sabe quién puede ayudarlos, y nosotros podemos llevarlo como estos llevaron al paralítico con Jesús. Mire, la fe y el amor también nos ayuda a actuar a pesar de las circunstancias y a vencer obstáculos, o inclusive a hacer más de nuestras propias fuerzas. Estos hombres tenían una meta en Lucas, que acabamos de leer, Lucas 5, versículo 18, que dice, ahí en la Biblia dice: y sucedió que unos hombres que tenían en su lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Dice la Escritura que ellos tenían esa motivación, fíjense, tenían la fe de que Jesús los podía salvar y ayudar en su problema, y también tenían el amor hacia el paralítico, como ya lo vimos. Uno solo no hubiera podido cargar al paralítico, uno solo. Entonces tuvieron que ser motivados varios, vemos, y tuvieron que trabajar en equipo. La palabra de Dios en Marcos 2:13 nos dice que por lo menos eran 4, dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Primer obstáculo que pudieron haber tenido es el pensar si Jesús los iba a recibir o no. Y muchos planes se quedan solamente en eso, en planes.
Porque a veces que nos domina la desidia o la apatía, y entonces decidimos abandonarlos. Es como decimos, no vamos a lograr nada, y lo abandonamos. Ellos pudieron haber dicho lo mismo, o pudieron haber pensado, siempre ha estado así, pues ya déjalo, que se quede así. Pero no solamente alguien tuvo que tener una idea o haber tenido un plan, haber planeado algo para llevarlo allá, sino que se allegó a otras personas para que pudieran ayudarlo. Y entonces, quizás yo puedo pensar de esta manera, que si era muy lejos, probablemente debieron de haber sido más de 4 y quizás se turnaron en el camino para ayudarse con él. Si se cansaron, ahora ayúdame tú. No lo sabemos, pero aquí dice la palabra de Dios claramente que eran por lo menos 4. Y entonces caminaron, llegaron donde estaba Jesús y vieron que el lugar estaba lleno, abarrotado, que no podían entrar. Probablemente no podían entrar ni solos. Imagínense ahora con una camilla cargando a una persona. Generalmente, no sé si le ha pasado que cuando usted tiene una necesidad en algún lugar y está abarrotado, en vez de darle el paso, como que más se cierran para que no pase. Suele suceder, así somos los mexicanos, ¿verdad? Bueno, entonces ellos al ver esta situación no se desanimaron. ¿Qué hicieron? Dice la palabra de Dios que ellos, en vez de desanimarse, tuvieron la decisión y dijeron que tuvieron que bajarlo por el tejado, es decir, por la parte de arriba del techo, ¿sí? Y esto nos enseña algo importante. La fe y la misericordia nos lleva a tener decisión. Ellos no esperaron a que Jesús terminara o que saliera de casa. Quizás pensaron que se iba a ir pronto, ¿sí? Sino que ellos, cuando vieron esa necesidad, en su esfuerzo, ya estando ahí, como decimos, ¿verdad? Ya estamos aquí, vamos a ver qué hacemos. En lugar de desanimarse, entonces buscaron otra alternativa de solución, otra posibilidad, y dice que lo bajaron por el techo. Y entonces esto motivó, dice la palabra de Dios en el versículo número 20, dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se puede ver la fe? Haciendo las obras, como vimos en Santiago. Cuando hacemos las cosas, ellos dicen, ese hombre tiene fe. Yo puedo decir que tengo fe y no hago nada. Algunos dicen, oye, yo tengo el don del servicio, pero nunca se convienen a nada. Entonces, ¿en verdad lo tienen? Se ve con lo que hacemos, ¿sí? Alguien puede tener perseverancia, decir que tiene perseverancia, pero entonces pues, al primer obstáculo se desanima, dice, y abandona. ¿Tiene perseverancia? No. Alguien puede decir que tiene tenacidad y entonces siempre se está quejando por lo que le sucede en vez de luchar una y otra vez. Ellos, su fe, dice la palabra de Dios, que su fe y amor en estos momentos lo llevaron a ver la misericordia de Dios, lo llevaron a ver, a contemplar las maravillas de Dios. Y entonces ellos dijeron, vamos a llevarlo. Y el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué nos enseña esto? El trabajo termina cuando logramos el objetivo y esperamos que el Señor haga lo que tiene que hacer o lo que va a hacer, ¿sí? Nosotros no somos Dios para sanarlos o para curarlos, pero somos instrumentos en sus manos. Y ellos al final vieron la recompensa a su fe y a su tenacidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Que vemos otra cosa aquí. Que en primer lugar, ellos pensaban que su necesidad más apremiante era que caminara, ¿sí? Y lo llevaron por eso, para que caminara. Pero el Señor ve otra cosa, ve otra necesidad en nosotros. Y entonces dice en el versículo 24, pues voy a demostrar. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Les dice. Entonces, ¿qué es lo primero que vio él? El Señor Jesús en este hombre le dijo, vio su necesidad del perdón de sus pecados. Y Jesús era el único que podía perdonarles. Muchas veces nosotros le decimos, Jesús te puede sanar, sí, pero primero necesita recibir el perdón. Primero necesitas conocer a Jesús y reconocer que tiene un problema de pecado para ser perdonado. Y después el Señor obrará de acuerdo a su misericordia. La gente empezó a cavilar y dijo, oye, ¿y por qué este perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y si Jesús perdonó pecados, entonces ¿quién es Jesús? Podemos llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Pero entonces dice, ok,
no me creen, no pueden ver esto, no pueden ver que ya les perdoné los pecados, pero les voy a mostrar algo. En el versículo 24 dice, pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico, así te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice el versículo 25 que al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en la que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Así de que la fe y el amor nos hace ver las maravillas de Dios, pero también la fe y el amor, cuando vemos culminado la ayuda a las personas, hace que las personas que ven lo que nosotros hacemos, también alaben a Dios, porque vea lo que dice el versículo 26. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios. Y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Vieron obrando al Señor en la vida de este hombre. Podemos concluir, siempre habrá personas que tienen necesidad en nuestro andar diario. No podemos ser indiferentes. Siempre tenemos que ser motivados por la fe y el amor para ayudarles. Como decimos a veces, yo no puedo, pero sé quién puede. Yo no puedo resolverte tu problema, pero puedo llevarte con quien sí puede ayudarte. O puedes a lo mejor llevarlo como ellos lo hicieron en su camilla, en tu auto, a un lugar para que reciba ayuda. Muchas cosas que podemos hacer, nos pasaríamos toda la tarde viendo tantas cosas que podemos hacer. Pero lo principal es que debemos de ver a las personas con su necesidad y no cerrar nuestro corazón. Tener fe y amor. La fe para con Dios y el amor hacia el prójimo. ¿A quién tú conoces que tiene necesidad y que puedes ayudar? Hoy en día estamos viendo esta situación tan terrible. Podemos ayudar. Podemos llevar un plato de comida. Podemos llevar una cobija a los que se quedan en la noche afuera de los hospitales. Podemos hacer tantas cosas, pequeños detalles, pero sobre todo podemos llevar el consuelo que solamente está en Cristo, en nuestro Dios, y que nosotros lo tenemos a través de la palabra de Dios. Que este mensaje sea de aliento para tu vida y que pueda surtir un efecto, que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y que pueda motivarnos a ser cada día mejores. Que el Señor te guarde y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.